Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos como cada domingo para levantar y exaltar el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Que nuestro hogar se convierta en un verdadero culto de adoración. Recuerde usted que cuando la presencia del Señor viene a nuestros hogares, a ese altar de adoración que usted ha preparado, la atmósfera de nuestro hogar cambia. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz ha llegado a su hogar. Y cuando el príncipe de paz llega a su hogar, entonces la bendición, la provisión y los milagros estarán ahí con cada uno de nosotros y nuestra familia. Amén. Este es el día que el Señor ha hecho para que lo adoremos, para que lo exaltemos, para que levantemos ese altar de adoración. Y como cada domingo, hoy quiero informarles que ya los cultos en vivo están siendo realizados en nuestro templo. Aquel queda en San Diego, en la ciudad de La Calera, San Diego 235. Estén atentos a las redes sociales porque por esos medios vamos a comunicar los horarios en caso de que exista algún cambio. Ya los cultos son presenciales, pero mantendremos también los 4 medios digitales, ¿verdad? En el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama de La Calera, al cual necesitamos que usted se suscriba y le dé clic a la campanita para estar interactuando. También tenemos Facebook Iglesia Jesús te llama a La Calera, Instagram Jesús te llama a La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales por los cuales la Iglesia Jesús te llama y toda la hermandad se mantiene en contacto. Los cultos ya estamos en vivo, pero mantendremos los medios digitales. Todos los domingos nos reunimos y ofrendamos al Señor. Y todos los meses llevamos nuestros diezmos y las primicias. Por eso está apareciendo en este momento ahí la cuenta de Ruth, donde usted puede enviar sus diezmos y sus ofrendas, de tal manera que usted demuestre con ese acto que confía en el Dios Todopoderoso, que confía en que Dios proteja sus finanzas, que el Señor ha prometido que a todos aquellos que confíen sus finanzas a Él, entonces Él reprenderá al devorador que quiere destruir las finanzas suyas. Recuerde, ahí está apareciendo la cuenta Ruth para que usted pueda depositar sus diezmos y sus ofrendas. Ya nuestro templo está abierto. San Diego 235, en donde el Señor nos acompaña cada domingo y nos da de su poderosa palabra, aquella palabra que el Señor dejó para que usted pueda ser levantado, sostenido y su vida se fundamente en esa palabra. Hoy es una palabra de poder como cada domingo. Hoy es un rema que viene directamente del corazón de Dios a su corazón. Esté atento entonces a la palabra. Esté atento para que no se pierda ese mensaje que lo va a sostener fundamentado en la poderosa palabra de Dios. Bienvenido a alabar al Señor, bienvenido a escuchar su palabra. En el nombre de Jesús, atento a esa poderosa palabra de Dios. Lo bendigo en el nombre del Señor. Disfrutemos de este precioso culto de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Jesús. Amén y amén. Mire el título que le pusimos, la fe que mueve montañas. Amén. A lo largo de nuestras vidas habrá múltiples oportunidades en donde nuestra fe será puesta a prueba. ¿Usted ha sido puesto a prueba su fe? Muchas veces. Yo estoy seguro que a lo largo de toda la vida, algunos más cortos, otros más largos, alguna vida mediana, ha sido siempre probada nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada. Porque solamente una fe probada es aquella fe que va creciendo, que va haciéndose más espiritual y que va teniendo mayor fortaleza para entonces ir avanzando y ser más perfecto para servir a la obra del Señor. Pero dependiendo de donde usted, o mejor dicho, dependiendo en quién pongamos esa fe, esa confianza, serán los resultados que obtengamos. Amén. Si yo pongo mi fe solamente en mis fuerzas son finitas. Mis fuerzas se acaban. Mis fuerzas se agotan. Mis fuerzas no son todopoderosas, como son las fuerzas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dependiendo de dónde yo ponga entonces mi fe,
Dependiendo de dónde yo ponga mi confianza, va a depender entonces y obtendremos los resultados que nos van a llevar o en victoria o en derrota. Si yo pongo solamente mi fe en lo que yo soy, lo más seguro es que en algún momento sea derrotado. Y cuando me siento derrotado, entonces va a ser difícil que me levante, porque no voy a confiar en alguien que es mucho más fuerte que mí. Amén. Pero cuando yo confío en el Dios Todopoderoso, entonces ese resultado va a ser siempre victoria. Recuerde que el Señor dice que Él nos hará a nosotros más que vencedores. O sea, más que vencedores, ni siquiera, y significa entonces que yo ni siquiera tengo que luchar por esa batalla, que no tengo que batallar por esa victoria, que Dios ya me dio la victoria. O sea, yo parto de tener victoria. Amén. Es diferente luchar por una victoria. ¿Se entiende eso? Porque esto es una verdad que usted debe tener en su corazón. Usted ya es victorioso. Amén. Usted y yo ya ganamos la victoria. Claro, no la ganamos en nuestras fuerzas, la ganamos por el Señor. Amén. Porque Él nos da la victoria. Amén. Es diferente ir y pelear por una victoria. Él pelea nuestras batallas. Entonces, si yo confío en Él, yo ya parto de tener la victoria, y al tener la victoria, entonces la cosa cambia, porque ya mi mentalidad es diferente. Si pongo entonces mi confianza en el Señor, viviré en victoria y no en derrota, tendré gozo y no tristeza extrema, como es lo que habitualmente sucede en las personas que no tienen al Señor. ¿Han visto personas así? Que ante una derrota o algún revés en sus vidas, lo que sucede es que ellos se sienten tan abrumados, tan decepcionados a veces por las personas. ¿Por qué? Porque confiaron en personas, porque confiaron en su pastor a veces. Yo les voy a fallar, porque yo no soy perfecto, porque pensamos diferentes, porque lo que para usted puede ser blanco, para mí puede ser gris, o para lo que para mí es gris, quizás para usted es blanco, impecable, y quizás ahí vamos a tener diferencia. Pero ¿sabe qué es lo que nos va a unir en esas diferencias? El amor ágape que hablaron las damas el día viernes pasado. Porque entonces tenemos que fijarnos en lo que más nos une y no en lo que más nos separa o diferencia. Porque el Señor, de toda esa diferencia que somos nosotros, quiere hacer un solo cuerpo. Me gustó mucho lo que hicieron ayer en el culto de jóvenes, de niños, de adolescentes y de adultos en Quillota. ¿Por qué? Porque ellos trataron de amalgamar y darse cuenta de que toda esa diferencia que tenemos entre nosotros no nos tiene que separar, nos tiene que unir. Amén. Como el matrimonio que es nosotros. ¿Cuán diferentes somos nosotros con nuestras esposas? Muy diferentes. Porque Dios nos complementa. Él hace de dos personas diferentes una sola. Imagínense el poder de Dios. Imagínense el amor de Dios. De dos personas completamente diferentes, con historias diferentes, con trasfondos diferentes. Él hace una sola persona. Porque el matrimonio es eso, una sola persona. Y Él quiere que su iglesia sea también la esposa. Quiere decir que todos nosotros tengamos un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Y nosotros deberíamos hacer eso. ¿Amén? ¿Le parece? ¿Estamos de acuerdo? El estar completamente convencidos que el Dios omnipotente, que todo lo puede, el Dios omnisciente, que todo lo sabe, y el Dios omnipresente, que se encuentra en todo lugar, además nos ama, ese Dios está siempre pendiente de nosotros. ¿Usted ha sentido eso? ¿Usted ha sentido esa presencia de Dios? En el momento que menos lo espera. Cuando usted menos lo espera, de repente se da cuenta que Dios lo ha quitado o lo ha librado de alguna dificultad que iba a tener. O en los momentos de mayor angustia, de mayor dolor, de mayor desesperación, Él está con usted. Amén. Han habido historias de personas cuyos hijos han sido criados como ateos, porque sus padres eran ateos. Y de repente, en los momentos de mayor dificultad, ya sea algún asesinato o algunas cosas, de repente, recuerdo, se me viene a la mente en este momento una niñita cuyos padres, que habían sido invadidos su país, su pueblo natal. Y de repente había dificultad y había guerra afuera. Y en su casa ella se escondió solamente en un armario. Ahí en un ropero, un armario estaba escondidita. Y al final de la historia lo encuentran a esa niña. Y los padres dicen, pero ¿y por qué te escondiste ahí? ¿Qué pasó? Y él le dice, es que vino un señor y me dijo que me escondiera a él. Pero ¿y cómo era él? Dice, él tenía una mirada muy dulce. Él tenía una mirada de amor, dice.
Jamás se le habían hablado de eso a esa niña porque sus padres eran ateos. Y le dice, ¿y cómo se llamaba? Bien, me dijo que se llamaba Jesús. ¿Usted se imagina esa revelación? Eso lo hace solamente Dios. Amén. Y hermanos, en estos momentos estamos viviendo momentos de revelación. El día, ¿qué día fue que fuimos con Jonathan? ¿Miércoles? ¿O jueves al médico? El miércoles, en la mañana tuvimos una hora con el cardiólogo de Jonathan, y a mí me impresionó tanto lo que... Él es un hombre creyente, pero como muchos creyentes que creen en Dios, pero nunca lo adoran, nunca lo exaltan, nunca le sirven. Se sirven de Dios, pero no sirven a Dios. Y él pasó por un momento muy difícil porque le encontraron cáncer en el colon, le encontraron después cuando la operación se abrió la sutura, al final cuando le iban a dar de alta se infartó y pasó por momentos muy difíciles. Pero él conoce que soy creyente, protestante, me dice, tú eres un protestante, me dice, por eso hablas así como protestante. Y él me dice, durante el momento de mayor dificultad en la cirugía, cuando el cáncer del colon se reventó porque tuvo una infección y yo sentí un dolor intenso y estaba en la UCI, dice, yo estaba consciente, nunca estuve inconsciente, estaba mal, pero yo estoy consciente de lo que vi. Y él me dice, ¿sabes qué vi? Yo vi una luz muy grande, así, en forma de triángulo, una luz muy grande, muy grande. Y después había un triángulo más pequeño por donde yo tenía que pasar. Una luz, y me invitaba a pasar, no me decía, pero yo sentía que tenía que pasar a través de esa luz, y pasé a través de esa luz, y al pasar esa luz, había una cascada muy grande, muy limpia, con agua muy pura, y que golpeaba la brisa de esa cascada. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresionó? Me dice él, es ese amor paternal, así lo llamó él. Es ese amor paternal que yo necesitaba en los momentos de angustia. Mire cómo el Señor se revela a personas que no lo adoran. Eso es misericordia de Dios. Amén. Eso es amor de Dios. Eso es revelación de Dios. Y lo que él recalca dice, y le pregunto, ¿usted es creyente? Sí, yo creo en Dios, pero yo jamás voy a la iglesia, yo jamás hago eso. Pero aún así, Dios tiene amor por todos. Amén. Por todos. Dios entregó su vida por todos, hermano. Amén. Y él recalca, dice, yo me sentí tan protegido, porque ese amor paternal, eso es lo que lo recalcó varias veces, esa paternidad que quizá para él era ausente, hermano, no sabemos cuál fue su historia, no se la pregunté tampoco, pero él sentía un amor paternal, y desde ese momento, aunque tú no me creas, dice, nunca más sentí dolor. Y conforme el tiempo ha pasado, ahora he vuelto a sentir dolor porque ya esa imagen se me está borrando de mi cabeza. Imagínense usted cómo la aprecia. Vivimos momentos muy importantes. Por eso es importante que la gente conozca a ese Dios que nos ama. Amén. Para que le podamos servir como Él quiere que le sirvamos. No es importante, no solamente creer en Dios, es obedecer a Dios. Amén. El enemigo, el diablo también cree en Dios y sabe muchas más palabras que nosotros. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre él y nosotros? Que él no le obedece a Dios. Que nosotros al menos tratamos de obedecerle. Amén. El estar completamente convencidos de que ese Dios en los momentos de angustia y dificultad va a estar con nosotros, nos hace parar en la vida diferente. Porque usted y yo vamos a tener momentos de angustia. Usted y yo vamos a pasar por momentos de dificultad. Algo comercial, de salud, no sé cuál sea la dificultad o cuál sea la prueba que Dios nos va a poner. Pero nuestra fe será puesta a prueba. Y si esa fe está puesta en el lugar correcto, o mejor dicho, en la persona correcta, entonces usted saldrá con victoria, no con derrota. Saldrá con gozo y no con tristeza. Amén. Entonces usted y yo nos pararemos diferentes en la vida cuando sepamos que nuestro Dios realmente nos cuida, nos protege. ¿Por qué? Porque ya no habrá ese temor, sino que como verdadero hijo de Dios tendremos al perfecto amor que echa fuera todo temor. Amén. Lo llevo a la palabra. Abra su Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículos número 20 al 26. Recuerde, estamos hablando de la fe que mueve montañas.
aquella fe que va a ser posible de que usted pueda vencer a gigantes, aquella fe que va a ser posible de que aunque las tinieblas quieran ahogarlo, no lo pueden ahogar porque va a estar usted confiado en el Señor. Amén. Marcos 11 del 20 al 26. Voy a ir leyendo conforme pasan los versículos. Miren lo que dice. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Inclinen su rostro por un momento. Padre Celestial, Señor, hemos leído tu poderosa palabra. Señor, hemos leído aquella palabra que tú nos dejaste para que nos dé fuerza y aliento en los momentos de dificultad y en los momentos de debilidad. Tú dejaste esta palabra para que ilumine nuestro caminar de tal manera que no tengamos tropiezos en esta vida. Tú dejaste esta palabra, tu única verdad, para que nosotros podamos vivir en ella. Y por eso, Señor, te ruego que tú envíes a tu precioso Espíritu Santo para que nos dé la luz y el entendimiento necesario por medio de la sabiduría del cielo, para que podamos entender y comprender tu verdad. Porque confesamos que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo confesamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como dijimos al principio, Jesús aquí le recalca. Miren lo que Jesús, este pasaje bíblico ocurre en la última semana de cuando Jesús iba a estar aquí en la tierra. El Señor ha reunido a los discípulos y el Señor ya les ha dicho que Él está próximo a irse, pero que van a tener dificultad, que van a tener opresión, que van a haber gente que va a hacerle daño, que lo van a expulsar de las sinagogas, que no van a querer escuchar su palabra, porque están enemistados con el Salvador, con Jesús. Pero aún así Él los reúne y le dice: mire, estén tranquilos, porque todo esto va a ocurrir, pero confíen en mí. Confíen en mí. ¿Por qué? Porque yo ya he vencido al mundo. Que Juan 16:33 dice eso. Mire, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? La persecución, los problemas que van a tener, las dificultades que van a haber dentro de la misma iglesia, la expulsión que van a tener de las sinagogas. Todas esas cosas le dice el Señor a sus discípulos. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué le falta a este mundo? Paz. ¿Dónde la podemos obtener? Solo en Jesús. No hay otro. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Es decir, Jesús está tratando de enseñarnos que en medio de la prueba, que en medio de la tribulación, que en medio de esa dificultad, sí es posible tener paz en medio de la tormenta. Si el mundo supiera esto, y si el mundo lo creyera, y si el mundo realmente confiara en Dios, sería diferente el cantar. Le aseguro que sería diferente. Extraigamos 3 verdades absolutas de este pequeño pasaje bíblico que tiene connotaciones eternas. Primera verdad que necesito que quede en su mente y corazón. Dice: tened fe en Dios. ¿En quién tenemos que tener fe? En Dios. Solo en Dios. El pasaje que relatamos ocurre entonces en la última semana que Jesús está en la tierra, y el día anterior, para ponernos en contexto, el día anterior el Señor va camino de Betania hacia Jerusalén, y ahí en medio se encuentra, parece que el Señor tiene hambre, y de repente ve una higuera muy linda con hojas verdecitas, me imagino, y dice: oye, vamos a comer. Y Él se acerca a la higuera, y esa higuera no tenía ni un solo higo, no tenía frutos. El Señor se molesta, me imagino, y le dice que nunca más coma de ti, nunca más coma nadie fruto de ti.
Y esa palabra la dice el Señor a la higuera. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Al día siguiente, bueno, después de eso pasa algo muy importante, porque el Señor camino a Betania, no come el fruto y va a su templo y ve a los cambistas y ve que había comercio y se molesta y da vuelta a las mesas y ocurre. De regreso vuelve a Betania y al día siguiente pasa esto. Al día siguiente el Señor va nuevamente con sus discípulos caminando hacia Betania, de Betania a Jerusalén, y Pedro, y Pedrito se da cuenta de que la higuera que el Señor el día anterior la había reprendido, estaba seca desde las raíces. No estaba seca o marchita solamente, estaba seca desde las raíces. Y eso es importante, porque eso indica de que la palabra de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra y en el momento oportuno. Y de tal manera entonces que la higuera estaba completamente seca. Pedro vio que es lo que había pasado con la higuera. Yo me imagino que Pedrito debe haber estado pensando toda la noche y dice, oye, ¿y se habrá secado la higuera? ¿Qué habrá pasado? ¿Será posible que Dios también pueda maldecir? ¿Será posible que Jesús también diga, no solamente quiera bendecir a los demás, sino también haya palabras de condenación? Y la respuesta es sí. Así como hay promesas que nosotros queremos para nosotros, que ojalá haya salud, que ojalá haya todo eso, cuando el Señor advierte en promesas que van en contra, entre comillas en contra, también es verdad. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos a eso, hermano, porque la palabra de Dios va a tener que cumplirse. Jesús, que es el excelso maestro, aprovecha esta declaración de Pedro para darle una enseñanza, entregar una enseñanza que a nosotros nos va a bendecir. El versículo 22 declara lo siguiente. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y esta es la primera enseñanza. Hermanos, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por vicisitudes, vamos a tener tropiezos en el camino. Pero en esos tropiezos, usted tiene que levantar su mirada al cielo y decir, Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del cielo, de aquel Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando usted eso lo tiene en su mente y lo tiene en su corazón, entonces usted se para firme y dice, no, aunque la tierra tiemble, yo confiaré en Dios. Amén. Amén. Aunque la tierra tiemble, aunque las cosas no se vean como yo espero, yo sé que esta prueba va a servir para que mi Dios saque algo malo que estoy teniendo ahí. Pase la lima y puede entonces romper ese alabastro y poder entonces poner una vasija buena, una vasija nueva, una vasija diferente. Hermanos, usted y yo estamos todavía en la rueda del alfarero. No nos gusta estar en esa rueda. Porque el Señor a veces tiene que romper la orejita de esa rueda, porque dice, de esa vasija, porque ¿sabes qué? Me salió mal la orejita. Por eso a veces somos medio deformes con las orejas. Me salió muy narizón, lo voy a sacar un poquito. Tiene que sacar eso. No nos gusta estar en la rueda, pero Dios aprovecha esas situaciones difíciles para que usted pueda ser pulido en el Señor. Amén. Amén. ¿Estamos claros? ¿Confían en quién? Confían en el Señor. Y esa es la primera enseñanza que Dios dice aquí. Mira, tened fe en quién, en Dios. Si Dios lo ha dicho, hermano, Dios lo va a cumplir. No en mi momento, no en mi tiempo, no en el cronos mío, sino en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Ese milagro que a lo mejor estamos esperando, ese cambio de historias que a lo mejor estamos esperando, esa transformación que nosotros queremos ver en nosotros primero, quizás está pasando por el momento de la rueda del Señor que necesita todavía pulirnos para que disfrutemos de la verdadera bendición que Dios tiene para nosotros. Tened fe en Dios. No es suficiente con tener fe. Es mucho más importante que esa fe sea puesta en la persona adecuada, sea puesta en el Señor, porque esta fe es la fe que me sostiene en los momentos de prueba. Amén. ¿Dónde pongo mi fe? En Dios. Tened fe en Dios. Es lo que dice Jesús. Y si Jesús lo dice, que es el Maestro excelso, ¿qué tengo que hacer? Poner mi fe en Dios. Y no tengo que discutir. Segunda verdad, la fe que mueve montañas. Versículo 23 al 24.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando Jesús dice, de cierto os digo, entonces usted tiene que parar las orejitas y ponerse atento, porque aquí viene una revelación tan grande que va a hacer explotar tu cabecita y tu corazón. Cuando Jesús dice, de cierto os digo, ¿verdad? Dice, significa que va a lanzar esa revelación que va a hacer estallar la mente y corazón. Y a los discípulos el Señor le dice lo siguiente, ¿hay discípulos aquí de Dios? Amén. Habemos discípulos de Jesús, qué bueno, porque entonces esto es para nosotros. Pues a nosotros dice que cualquier discípulo mío, escuche bien esto, cualquier discípulo mío que tenga su fe puesta en Dios y dijera cualquier dificultad, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué enseñanza? A ver, ¿qué enseñanza que nos da el maestro? No importa cuán grande sea tu gigante, no importa cuán grande sea su dificultad. ¿Sabe qué es lo más importante? ¿Dónde tengo puesta la fe? ¿Sabe qué es lo más importante? ¿En quién confío? Por eso hay gente que dice, mira, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Eso dijo a David. Eso hizo David. David, cuando apenas tenía 16 años de edad, de repente va a entregar unas viandas, unos alimentos al lugar donde estaban ellos peleando, donde estaban peleando, entre comillas, peleando los israelitas con los filisteos. Y de repente había un gigante que salía 2 veces cada día, en la mañana y en la tarde. Insultaba al ejército, les decía que eran cobardes, que cómo es posible, que hasta cuándo van a venir alguien a pelear conmigo y todo eso. Y David lo ve una sola vez, escucha eso, y dice, no puede ser posible que este incircunciso se llena. Yo me imagino que él se llena de ira, se llena de molestar, y dice, ¿cómo es posible que ustedes permitan que este incircunciso ofenda al ejército del Dios viviente? Y le dice, Saúl, rey, yo voy a pelear con él. Y Saúl le dice, no, mijo, ¿cómo vas a pelear tú si tú eres un chaparrito, tú eres un enanito? Y ese tipo mide como 3 metros, tú no eres experto en batalla. Ese tipo es un asesino a sueldo. Tú no puedes pelear con él. Y le intenta dar su armadura. Y la armadura, por supuesto, le quedaba grande a David. Le dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir con jabalina y con espada. Yo voy a ir en el nombre del Señor. Y Él me dará la victoria. Como lo vio Saúl resuelto a ir, aunque lo iban a detener o que lo amarren, él no iba a dejar que eso suceda. ¿Sabe qué hizo Saúl? Le dice, ok, anda y ve y lucha con el gigante. Cuando el gigante lo ve tan menudito, lo desprecia y dice, ¿cómo es posible que crees que soy un perro? Y lo insulta. Pero David estaba convencido de que la pelea no era de él, que la pelea no es suya, que cuando usted pelea la batalla no está peleándola a usted, que cuando usted está en pruebas, el que está realmente apoyándolo es Jesús, es su Dios, es mi Dios todopoderoso, es el Dios que me ama, el Dios omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que está en todo lugar. ¿Y sabe qué hace él? Toma 5 piedras y él le dice, mira, yo no vengo con arma ni jabalina, con espada ni jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, y Él me entregará hoy mismo y te cortaré la cabeza y nosotros seremos los vencedores. Amén. Y usted sabe lo que pasa después. Una sola piedra le dan la frente al gigante. El gigante cae al suelo. Me imagino que estaba medio turulato. David corre, saca su espada y le corta la cabeza inmediatamente. ¿Quién peleó la batalla? ¿David? No. El Señor. El Dios todopoderoso y eterno. Es el Dios que mueve montañas. Es el Dios que derrota gigantes. Es el Dios que abre los mares para que usted cruce en seco. Es el Dios que hace ríos en el desierto. Es el Dios que nos sana cuando estamos enfermos. Es el Dios que nos levanta cuando estamos caídos. Es el Dios que limpia nuestras heridas cuando estamos siendo magullados. Ese es el Dios al que adoramos. La gente necesita saber de ese Dios. Porque la gente cuando sepa de ese Dios va a decir, ok, esta prueba no me va a destruir. Esta prueba va a salir en victoria.
Esta prueba va a hacer que crezca yo espiritualmente. Esa prueba va a hacer que yo sea mejor cristiano, que mi fe crezca, que yo sea, que ahora pueda mirar más al cielo y que cada vez que tenga una prueba poder levantar mis manos y decir, Señor, en tus manos estoy. Esto no me va a destruir, porque yo sé que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y yo te amo, Señor. Si yo te amo, esto que parece que me va a destruir, realmente me va a servir de bendición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene usted que creer que la fe tiene que estar puesta en Dios y que esa fe que mueve montañas es aquella fe que lo va a sostener en los momentos de oración. Luego le entrega otra verdad, que le resume en esta frase que siempre le dice nuestro pastor Gabriel: con oración todo, sin oración nada. Cuando oramos, creemos que lo va a recibir y sucederá. ¿Qué hubiera sucedido si David no confía en el Señor y va con su fuerza solamente? ¿Qué hubiera pasado? Es derrotado. Hubiera sido derrotado porque David era un experto en batalla. Leí una historia de un pastor que había construido su iglesia y había comprado un terreno cerca de un cerro. Y él había aprovechado todo el pequeño terreno que tenía para tratar de expandir su iglesia. Más o menos la historia que es con nosotros. Y él compra un terreno a las faldas del cerro. Como había construido todo, cuando él va y presenta los planos a la constructora y a la que autorizaría el que le den la apertura de la iglesia, él dice, ¿sabe qué? No podemos aprobarlo porque usted no tiene suficientes estacionamientos para que funcione la iglesia. Chus, dice, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él dice, ok, oremos. Y se pone con todo su liderazgo a ayunar y a orar. Y tenía de plazo una semana para poder hacer eso. Era imposible. No había cómo hacerlo. Al día siguiente de la oración, el ingeniero que estaba construyendo unos metros más allá un mall, le dice, ¿sabe qué? Nos quedó corto el estacionamiento. Y hemos comprado parte del cerro y queremos botar el cerro para hacer un estacionamiento suficientemente grande para nosotros en el mall. Pero ese estacionamiento lo van a poder usar ustedes también. ¿Usted se imagina cómo es Dios? Es el Dios que mueve montañas. Es el Dios que quita montañas. Pero nuestra confianza está puesta en Dios. Y por supuesto, cuando llevaron los planos al constructor, a la obra, le dijeron, mire, aquí está, el mall nos va a construir estacionamiento suficiente y vamos a poder usarlo tanto él como nosotros. Entonces, ahora pueden usar no solamente los estacionamientos para la iglesia, sino también los estacionamientos para el mall. Amén. El Señor hace eso. Sigamos orando por un terreno para esta iglesia. Amén. Sigamos orando por un terreno para poder crecer. Sigamos orando porque Dios sabe que nuestro corazón es que el nombre de Él sea conocido en toda la ciudad. Amén. Tercera verdad, solo quien perdona es perdonado. Miren esto es valiosísimo. Versículo 25 al 26 del capítulo 11 de Marcos. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. De seguro, los milagros que esperamos están en relación con la falta de perdón. Según este pasaje bíblico, algunos milagros que estamos en espera y que todavía no se ha hecho realidad, no es quizás porque Dios no quiera responder, sino es porque a lo mejor hay falta de perdón en nuestro corazón. Y eso impactó mi vida. Porque dije, Señor, quizás hay milagros que estoy esperando, pero no se han hecho realidad porque en mi corazón hay cosas que tienen que salir. Y es lo que hoy quiero que ustedes también mediten. ¿Qué milagro está esperando? ¿Qué gigante quiere que sea derrotado? ¿Qué montaña tiene que moverse hacia el mar? Que quizás la falta de perdón en mi corazón o en su corazón está haciendo que ese gigante siga de pie. Que esa montaña siga ahí. Que algo que le está causando molestia no salga de ese lugar. Al parecer,
si nuestra fe está puesta en Dios, si oramos y creemos que nuestro corazón, que nuestra oración será respondida, lo que pidas vamos a recibir, a menos de que en nuestro corazón haya falta de perdón. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Solamente Dios lo sabe. Porque a veces nosotros mismos nos engañamos. Porque a veces nosotros mismos pensamos, no, Señor, si ya lo perdoné, si ya me olvido de eso, ni siquiera lo recuerdo. ¿Y sabe qué? A veces hay falta de perdón para nosotros mismos. Porque a veces nos equivocamos. Usted y yo nos hemos equivocado. Y a veces ni siquiera nosotros mismos nos hemos perdonado. Decir, no, es que es injusto lo que yo hice. Pero Dios ya nos perdonó. Si usted confesó ese pecado y se arrepintió de ese pecado y se alejó de ese pecado, hermano, eso lo pagó la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no vivamos como pecadores. Vivamos como perdonados, como hijos de Dios. Disfrutemos del amor de Dios. Qué triste es poder ver la historia del hijo, no el hijo pródigo, sino del hijo que estaba con el padre. Usted se imagina que él, en lugar de alegrarse porque el hermano había sido rescatado de las tinieblas, él se molesta con Dios y le dice, pero ¿cómo es posible que a mí no me hayas dado nunca un corderito? Y el padre dice, pero todo esto era tuyo, tienes que pedirlo nomás. A veces vivimos, no como hijos de Dios, sino como por dioseros, porque no queremos no merecernos la gracia de Dios. Y es verdad, no la merecemos. Pero ¿sabe qué? Dios igual nos ama. Amén. Dios igual. Por eso esa alabanza de hoy de amor incondicional es tan cierto. Porque Dios nos ama incondicionalmente. No me ama por lo que yo hago. No me ama por mis actos. Me ama por lo que yo soy. Yo soy su hijo. Él es mi padre. Así tenemos que vernos. No permita que el enemigo siga engañando a su corazón y le diga, no, es que tú eres un hijo descarriado, eres un pródigo, no sirves para nada. No, hermano. El amor de Dios y la gracia de Dios nos sostiene. Amén. Vivamos como hijos amados. Vivamos como hijos rescatados. Y si en nuestro corazón existe algo que no haya perdonado a sí mismo o a alguna otra persona, que hoy podamos reflexionar y decir, Señor, escudriña mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad. Y quítalo. Porque si no, muchos milagros que estamos esperando, lo más seguro es que nunca ocurran, a menos que ese perdón también se haga efectivo. El Salmo 139, 23 a 24, David le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amado hermano, amado amigo, si la palabra del Señor ha impactado tu vida, yo te invito a que tú hoy recibas al Señor en lo profundo de tu corazón. Porque si el Señor está en tu corazón, tu vida será transformada y tu historia sí puede cambiar. Si la palabra de Dios ha impactado tu vida, inclina tu rostro y repite esta preciosa oración. Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. He comprendido, Señor, que soy un pecador, pero también he comprendido que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi vida, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Me toma de tu mano, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo. Y desde hoy quiero vivir para darte gloria y para honrar tu santo y poderoso nombre. Si usted ha repetido esta oración desde lo profundo de su corazón, ha ocurrido 4 cosas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha venido a su corazón y ahora mora para guiarlo. Usted pertenece a la preciosa familia de Dios y el Señor Jesús está dentro de su corazón y Él lo ayudará a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Hoy es un día especial y por eso lo invito que usted adore al Señor junto conmigo con esta preciosa alabanza.
Adoremos al Señor y alabemos su santo y poderoso nombre. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener Puedes tener paz en la tormenta.
cuando no puedas seguir, aún con todo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta, oh, sí, en paz.